integrales, series de Fourier, integrales impropias, que luego van a ser profusamente utilizadas para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. Y en todos los casos son siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, vinculadas con aplicaciones, digamos, ¿no? La idea es que, como siempre digo, y algunos ya me habrán escuchado en ese sentido, las asignaturas en donde soy responsable, pretendo transformarlas en caja de herramientas, ¿no? Eso no significa que no tenga consistencia teórica o que todo se reduzca a resolver ejercicios, pero digamos, hacer verdaderamente una matemática aplicada, en el sentido de volverla útil para el futuro profesional de la ingeniería, y fundamentalmente para que estas cuestiones se trasladen posteriormente con éxito en la resolución de problemas en otras asignaturas que tienen justamente análisis 3, análisis 2, análisis numérico y computacional y probabilidad y estadística como correlativas. De manera que estoy siempre pensando en ese vínculo cuando defino el concepto de aplicado, digamos, ¿no? Aplicado en el sentido de que pueda utilizarse posteriormente este conjunto de saberes para resolver problemas en dinámica estructural, en hormigón, mecánica de fluido, en hidrología, en los distintos proyectos que existen. Bueno, en cada una de esas cuestiones siempre hay algún aspecto que tendrá vínculo con alguna de estas 4 asignaturas más, por supuesto, análisis 1, también geometría analítica, álgebra, son todas asignaturas, y por supuesto las físicas, que en conjunto constituyen lo que llamamos el ciclo básico, ¿no? Así que todas estas asignaturas tienen como objetivo transformarse en insumos necesarios para poder resolver cuestiones que están ubicadas todavía en años por venir, digamos. Así que bueno, este es un poco el planteo general de la asignatura. La asignatura, como decía, va a comenzar y supongo que durará hasta más o menos la primera semana de mayo. Todas estas técnicas, de las cuales mencioné solamente 2, pero hay más, técnicas de resolución, ahí sí, por supuesto que la ejercitación es fundamental, y algunas cuestiones teóricas que aseguran el modo de aplicación de estas herramientas, las condiciones de validez de aplicación. No siempre es posible, por ejemplo, utilizar algún criterio para obtener la convergencia de una serie, si fuese necesario, por ejemplo. Bueno, habrá que dar condiciones de validez para la aplicación de algún criterio, y entonces a partir de esa construcción uno va a poder posteriormente, o teniendo en cuenta estas prescripciones, uno va a poder definir después la aplicación. Así que eso nos espera en los próximos días y las próximas semanas. Bueno, con respecto a la clase de mañana, yo sé que hay un inconveniente respecto del horario. Bueno, yo otro día, en otro momento, tengo alguna dificultad, entonces por eso lo que voy a hacer es dejar grabado la clase de mañana.
grabaré lo correspondiente al día de mañana y bueno, también le enviaré a Camila y ella hará lo propio, subiéndolo al canal de YouTube. Estarán identificados por día, de manera que no habrá en ese sentido ningún inconveniente en saber cuál es la clase del martes y la clase del miércoles. En el caso en que fuese necesaria una clase, digamos, sincrónica como esta, la haríamos los jueves a la mañana, también en el mismo horario, de 7:30 a 10:30. Sí, por ejemplo, en las cercanías de algún examen o cuando haya algún problema que se torne un poco dificultoso de atacar, daríamos una clase sincrónica, eliminando la clase del miércoles, y ahí estaríamos, diríamos, en vivo, como acá, que también esa clase sería posteriormente subida al canal de YouTube. Y también, por supuesto, a la plataforma de la universidad. De modo que hay dos lugares donde uno puede recurrir para... También en el canal de YouTube, yo de pronto daré algún seminario cercano al final de la asignatura, un seminario que podrá ser sincrónico o asincrónico en relación con elastodinámica y aplicaciones en mecánica de suelos, en viscoelasticidad, etcétera. Es decir, cuestiones que ameritan la presencia para la discusión, digamos, real de este tipo de cuestiones. Yo todavía no tengo la lista de los estudiantes que forman parte de esta asignatura, pero supongo que en los próximos días tendré esa información y a partir de ahí comenzaré a tomar asistencia. La asistencia, en realidad, debo decir que la que tiene que registrarse es la de el trabajo, la serie de trabajos prácticos, pero tanto con el profesor Medina o con el profesor Guerra, pero igual, digamos, yo quiero tener una constancia de la presencia de ustedes en las clases, porque esto va a impactar, y siempre ha sido así, en el éxito del trabajo final. No les dije que esta asignatura tiene dos instancias de evaluación y un recuperatorio. La primera la toma el profesor Nelson Guerra con anuencia del profesor Medina. Es estrictamente una evaluación práctica, Eso seguramente lo determinará Nelson con Gustavo, y siempre está, diríamos, en junio, aproximadamente en la tercera semana de junio, y luego hay un trabajo final que lo defienden conmigo. Es un trabajo integrador que tiene por objeto colectar, digamos, los resultados y las aplicaciones más relevantes de análisis 3, no solo en términos de su propia contextura, digamos, como asignatura, sino también en relación con las aplicaciones que van a ser utilizadas posteriormente en otras asignaturas. Ese programa, esa especie de proyecto o trabajo final, se presenta, vamos a determinar más o menos yo tenía pensado el día, déjenme ver,
24 tomamos el examen, digamos, de evaluación del proyecto, que va a consistir en más o menos unas 5 preguntas, 5 o 6 consignas en realidad, y bueno, y va a durar lo que dure la clase, digamos, las 3 horas. La extensión es de 3 horas, más o menos 3 horas o 3 horas y media. El día 29 de junio va seguramente entre el 29 y el miércoles 30 va a estar el recuperatorio y bueno, a partir de ahí las clases concluyen el 9, de manera tal que más o menos en ese entorno podrá cambiar, a lo mejor en lugar del 22 podrá ser a lo mejor el 24, y digamos en esa semana o en la siguiente vamos a ver cómo andamos también en general en la resolución general de los problemas, de modo que tentativamente la tercera semana de junio, la cuarta semana de junio en realidad, la última, será la semana de evaluación, de presentación del proyecto, y la inmediata siguiente será la vinculada con la obtención la realización del recuperatorio. Bueno, las clases, como decíamos, concluyen el día 9 de julio, de modo que por eso decía que es probable que a lo mejor si estamos demasiado urgidos por el tiempo, lo pasemos a la semana siguiente, al 29, y pueden presentar el 29, tener la evaluación el 1 de julio, y luego el martes 6 el recuperatorio, o el miércoles 7 el recuperatorio. De modo que se ganaría ahí una semana más de ajuste y de resolución, digamos. Podría ser también una posibilidad. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran volver a considerar. Quería decirles antes de empezar seguramente todos los profesores demandamos lo mismo de los alumnos, estudiantes, pero esta asignatura necesita de mucha lectura. Por eso es probable que se sientan abrumados a veces por la cantidad de material que envío, pero bueno, creo que esta es una asignatura troncal en la que, si no es posible la lectura, es muy poco probable el éxito posterior, tanto en el examen práctico como en la defensa del trabajo. De modo que yo recomiendo enfáticamente que los materiales que se envíen, tanto no sé si los profesores, Nelson creo que no envía o envía pocos, pero en general están en relación con los trabajos que él hace, y bueno, volver a mirar, digamos, en el canal correspondiente esas clases de teoría, lo mismo que para el profesor Medina. Otra cuestión importantísima, que en mi caso, digamos, como criterio de evaluación, quiero decir, es el respeto irrestricto a la simbología. En matemáticas, cuando uno escribe algo de manera incorrecta,
multiplicación de n en n, ¿no? N, número natural, en n, real. Bueno, vamos a ver después, una generalización del concepto de sucesión es el de sucesión o sucesiones de funciones. También podríamos escribir así, ¿no? Fn con un argumento. Esta también es una sucesión numérica y esta es una sucesión de funciones. Si sumamos sobre el índice n, es decir, si sumamos la sucesión de sumas parciales, si sumamos la sucesión de sumas parciales, tenemos lo que llamamos una serie numérica. Esta es una serie numérica. Si sumamos sobre la de Lipsa, el pastor sobre la de teología, sucesión de sumas parciales de esta sucesión de funciones, tenemos una serie de funciones. Una serie de funciones, en general, va a depender de ¿no? Entonces, estas cuestiones se tienen que respetar rigurosamente. Por ejemplo, si decimos que A sub n converge a un valor, que en general es su límite, decimos así: converge, por ejemplo, a un cierto valor n. Por ejemplo, para todo n tendiendo a infinito. Es lo mismo que decir el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a L, y entonces aquí viene la definición del límite. Si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe delta, en realidad existe un n0 en este caso, un n mayor que un n0, tal que la diferencia entre A sub n menos su límite permanece siempre acotada, menor que cierto epsilon. Cuando ese n0 es posible encontrarlo solo dependiente de epsilon, de delta. Bueno, estas cuestiones que son, ustedes seguramente ya vivieron en análisis 1, son ejemplos de notación que tenemos que respetar. Es cierto que a veces el tiempo nos obliga a escribir simplemente así, ¿no? Muchas veces, y en muchos textos, está escrito así en realidad. Uno mira los textos o separatas de textos y encuentra que en general la notación está un poco vulnerada, digamos, en el sentido de que no es exactamente así como se debe escribir, porque en realidad esto, si uno escribiera así, estaría hablando de el último término, digamos, ¿no? Si yo dijera esto, por ejemplo, estaría diciendo que el último término, o el término enésimo, vale eso que está ahí. Pero en realidad, cuando yo escribo una sucesión, no estoy diciendo eso. Una sucesión es, diríamos, una forma sofisticada de escribir un número. Es un número, finalmente. Es un número al cual, en realidad, nos aproximamos
saben, tiene estructura de cuerpo, tiene estructura de cuerpo que también se llama campo, ¿no? Es el cuerpo de los reales. En el cuerpo de los reales yo tengo dos operaciones, la operación de adición y la operación de multiplicación. Con la adición, las cosas tienen estructura de grupo abeliano. Lo mismo sucede con la multiplicación. Posteriormente, ambas están conectadas con la propiedad distributiva. Digamos, esa estructura que tiene 9 operaciones forman lo que llamamos un campo, un cuerpo, ¿no? En este caso, el cuerpo de los números reales. ¿Cuántos cuerpos existen? Bueno, muchos, por supuesto. En matemáticas, el cuerpo de los números complejos, el cuerpo de los racionales, el cuerpo de los hipercomplejos. Hay muchos más. Se pueden seguir construyendo categorías de números cada vez más difíciles de manipular, pero uno puede seguir construyendo de manera recurrente, inclusive con reglas generales. Uno puede construir categorías de números que tendrán propiedades de algún modo heredadas de la situación anterior, y que, bueno, van constituyendo así, digamos, el enorme panorama de lo que conocemos como teoría de números. Entonces, bueno, las sucesiones son un argumento muy interesante. En realidad se trata de una construcción, digamos, que se usa mucho para definir y para construir teoremas vinculados con esto que nosotros llamamos en general en matemáticas teoría de números. Entonces, son interesantes en ese sentido, ¿no? Uno podría haber construido otros modos de prueba, pero digamos, este concepto, que es el de sucesión, viene como anillo al dedo porque nos permite mostrar de qué manera podemos aproximar un número por aquella propiedad que definía seguramente de álgebra alguna de estas cuestiones habrán escuchado hablar, aquello que decía que la sucesión de intervalos encajados racionales o encaje de intervalos racionales, finalmente, cuando se empequeñecían, producían una cortadura, la cortadura de Dedekind, y eso producía en realidad el número real. Así que en ese sentido, las sucesiones son muy interesantes porque nos muestran definidas correctamente cómo, por ejemplo, podríamos definir a partir de ellas el concepto de número real, tan importante, ¿no? Partiendo del conjunto de los racionales, uno podría
manera de definir el cero, ¿no? Es una manera alternativa de definir el cero. Bueno, por supuesto que hay muchas formas de definir el cero. Si uno tomara, por ejemplo, esta sucesión con p mayor que 1, cuando n tiende a infinito y p permanece constante, está claro 1 sobre infinito 0, y de nuevo esta es otra manera, por ejemplo, de definir el cero, ¿no? Es decir, este intervalo, podemos reescribir esto, no lo vamos a hacer, pero podríamos reescribir esto como una sucesión o un encaje de intervalos cerrados racionales que en el límite generan un número, en este caso de cero. Por eso el interés de probar sistemáticamente una serie de propiedades de estas categorías, digamos, ¿no? Bueno, creo que ya vieron, nosotros no vamos a ocuparnos mucho de eso, pero simplemente para recordar, una sucesión entonces es un objeto que aplica, digamos, un objeto que hace, que aplica, digamos, una cosa así, que donde A pertenece a reales y N pertenece a naturales. Profe, no se llega a ver ahí. Si puede ser un poquito más abajo. N A es real, digamos, N pertenece a naturales. Bueno, este objeto, digamos, en general, este objeto tiene propiedades. Una sucesión, bueno, tiene básicamente tres cuestiones que la destacan, ¿no? Acotación, monotonía y convergencia. En general, cuando tenemos una sucesión, tenemos que probar que es acotada. Bueno, primero en realidad que es monótona, luego podríamos probar que es acotada, a veces superiormente, a veces inferiormente, a veces superior e inferiormente, y además podríamos probar que estas cotas podrían ser, por ejemplo, máximo y mínimo, o ínfimo y supremo, ¿no? Si según cómo definamos el modo de acotación, digamos, ¿no? Si uno podrá definir así, por ejemplo, una sucesión estrictamente acotada de este modo o de este modo, pero en realidad aquí la cuestión del menor igual hace que haya una cierta debilidad, digamos, esto en realidad es el máximo, digamos, el máximo de A, pero esto es el supremo de A. Digamos, si uno pudiera encontrar relaciones acá, el supremo de A acota, y por supuesto si esto está o tiene, digamos, una cota inferior máxima, será el ínfimo, digamos, será el ínfimo de A, y acá tendremos el mínimo de A, el mínimo de A. En este caso, bueno, uno podría plantear también valor absoluto, y en ese sentido decimos que hay acotación estricta, ¿no?
A su vez, las sucesiones, decíamos, no solo acotación, monotonía. Bueno, la monotonía tiene que ver con si una sucesión crece o decrece según se establezca esta relación, ¿no? Si el término anterior es siempre menor que a su n, o si el término posterior es siempre mayor que a su n. Yo sé. Creo que no se ve ahí. ¿Sí? Acá, a n más 1 y a su n más 1. Bueno, en este caso decimos que es monótona decreciente y en este caso decimos que es monótona creciente. Si uno quiere probar estas cosas, si uno quisiera probar, en realidad siempre parte de la siguiente cuestión, ¿no? N es siempre menor que n más 1. Esta es la primera condición que podemos establecer, digamos, ¿no? Si uno, por ejemplo, si uno invierte y dice 1 sobre n, se invierte el signo de la desigualdad, entonces esto nos queda así, u sub n más 1. Fíjense, lo que decimos entonces es que si esto es a sub n, es mayor que a sub n más 1. Si la sucesión fuese 1 sobre n, en consecuencia es una sucesión monótona decreciente. ¿Cuál es el primer término de la sucesión? El primer término de la sucesión es claramente 1, es el máximo, ¿no? Después la sucesión decrece, digamos, a medida que crece n, esto va haciéndose cada vez más pequeño y finalmente esto en realidad pertenece a la sucesión, pero el otro límite no pertenece a la sucesión. Cuando n tiende a 0, cuando a sub n tiende a 0, a sub n más 1 tiende a 0, porque n se vuelve muy grande, en realidad tiende de manera irreversible a 0 cuando
que toma acá, por ejemplo, seno, y acá seno. Bueno, si esto es a sub n, de nuevo, esto es a sub n más 1. Cuando n tiende a infinito, esto es 1 sobre infinito seno, 1 sobre infinito 0, seno de 0, 0. Consecuencia, el primer elemento, en este caso, es seno, digamos, si n vale 1, el seno de 1, hablamos de el valor 1 es un ángulo en radianes, digamos, ¿no? Profe, ¿no sería a sub n menor que a sub n más 1? ¿Cómo? ¿No sería que a sub n es menor que a sub n más 1? A sub n es mayor que a sub n más 1. Acá, la utilización del seno no cambia el sentido de la desigualdad. Ah, No cambia el sentido. ajá. No altera el sentido de la desigualdad. Es decir, si uno toma, por ejemplo, el logaritmo, acá tendría un problema, por ejemplo. Si uno tomara el logaritmo, bueno, acá, ¿cuál es el último número? 0. De nuevo, esto es así, ¿no? Pero si toma n, si toma el logaritmo, por ejemplo, fíjense que es cierto esto, pero tenemos un problema acá, porque cuando n tiende a infinito, 1 sobre infinito 0, logaritmo natural de 0, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 0? 1. No existe, profe. No está definido. No está definido. Exactamente. Cuando uno toma el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de 0 es infinito en realidad. Entonces, fíjense que si n tiende a infinito, asintóticamente resulta que el término diverge. Esto diverge, digamos. Y cuando n es 1, digamos, para el primer caso, tengo logaritmo natural de 1. Eso sí pertenece al conjunto. Pero entonces, esto está viniendo, digamos, desde infinito hasta 1, hasta el logaritmo de 1, que viene a ser 0. O sea, desde infinito hasta 0, ¿no? Cae hasta 0. Es decir, que cuando tomamos el límite, el problema acá es que esto en realidad diverge. Es decir, la operación que se hace sobre el valor que asume n para n igual a infinito, en realidad es infinito. En consecuencia, estamos obteniendo el punto más alto, digamos, de la serie, ¿no? Entonces, yo voy a venir desde acá y voy a llegar hasta 1. Claro que esta serie es monótona decreciente, ¿no? Monótona decreciente. Habría que explicar esto bien. Es decir, que se trata de esta tendencia, ¿no? Una tendencia así, ¿no? Es decir, estamos yendo desde lo más alto de la representación de la sucesión a 1, ¿no?
atrás, digamos, y representamos toda la recta real desde infinito hasta cero. Si uno, por ejemplo, quisiera seguir con esta idea, por ejemplo, si uno dijera, bueno, voy a multiplicar por -1. Cuando multiplico por -1, entonces sí se altera el sentido de la desigualdad. Y supongamos que diga, bueno, le voy a sumar 1. Entonces me queda así. Me queda así, por ejemplo. Puedo definir una nueva sucesión de este tipo. Multiplico todo por n, por ejemplo. Entonces me queda 1 menos logaritmo de 1 sobre n, y acá n por 1 menos logaritmo de 1 más n. Uno podría pensar, digamos, en una sucesión de este tipo. También partiendo de esta cuestión, no olvidando esto, por ejemplo, uno podría obtener otra sucesión, que es si yo multiplico esta desigualdad por esta, ¿no? ¿Cómo quedaría? Si yo multiplicara por esa desigualdad, quedaría así: n, 1 menos logaritmo natural de 1 sobre n, n más 1, 1 menos logaritmo natural de 1 más n. Y uno podría seguir jugando, digamos, y armando sucesiones crecientes o decrecientes a partir de esta expresión. Podríamos pensar, bueno, multiplico todo por n acá, por n, por ejemplo, y elevo a la e. Entonces, ¿cómo quedaría? E a la menos n mayor que e a la menos n más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno podría armar aquí una sucesión monótona decreciente, como es lo que se ve acá, y ver cuáles son sus cotas, cuáles son sus extremos, ¿no? Cota superior, inferior, o máximo, mínimo, ínfimo y supremo. Bueno, uno podría obtener siempre a partir del trabajo algebraico, a veces muy difícil, a veces es cierto que uno necesita un poco de práctica para poder usar esta técnica, pero siempre da muy buen resultado, digamos, partir del hecho, repito, del hecho de escribir así, o bueno, uno va a hacer, uno a partir de esta situación que sabe que es cierta, podría construir bueno, un gran número de todas las sucesiones en rigor, solo que bueno, en algunos casos esta situación es compleja porque la forma que pueden tener las sucesiones son difíciles a veces, ¿no? Yo veía en la clase del profesor Medina unas preguntas sobre el número i, y queda definido en realidad así, ¿no? Que queda definido así. Es más, queda definido así en realidad también. Puede probarse
si A sub n es divergente, esto es el número n. Hay muchas formas, yo después les voy a subir una serie de formas de escritura del número e para que puedan mirar un trabajito que hice hace unos 3 años sobre la estructura del número e en el sentido de cómo se puede expresar eso en términos de sucesiones. Eso les envío también, no sé si hoy, pero seguramente mañana a la mañana van a tener toda la información esa. Entonces, monotonía, acotación y convergencia. Monotonía, acotación y convergencia se pide o se investiga en relación con esta estructura que llamamos sucesiones numéricas, ¿no? Sucesiones de números reales. La monotonía puede ser creciente o decreciente. Una sucesión puede o no tener cotas, superior e inferior, puede no tener ambas, o puede tener una y no otra. Y finalmente, la cuestión de la convergencia. La convergencia está asegurada por la existencia del límite finito. Y ahí se aplica en sentido estricto la definición del límite que ustedes conocen de análisis 1. Solo que en lugar de decir que delta depende de epsilon, en realidad definimos un n0, digamos, a partir del cual se verifica cierta condición de acotación entre a sub n y el límite, que permanece siempre menor que epsilon. La definición del límite funciona estrictamente de ahí, como nosotros la conocemos. De modo que uno, por ejemplo, en el caso del número e, por supuesto que es un camino un poco más complejo, podría aplicar perfectamente bien la definición del límite de una sucesión, y encontrar, digamos, en realidad el número, es decir, la sucesión conduce, digamos, la sucesión esta, la sucesión 1 a la n está siempre entre 2 y 3. Siempre está ahí. Siempre está entre 2 y 3. Cuando tomamos límite, esto en realidad tiende a 2,70, 2,71, 82, etc. Tiende al número 20, ¿no? Bueno, esto también, por supuesto que lleva un poco más de tiempo, pero no estaría mal, digamos. No estaría mal en general. Si uno utiliza lo que en matemáticas se llama fuerza bruta. ¿Qué quiere decir? Bueno, tomar la sucesión, pongamos 1 sobre n al cubo, y darle valores a n, y comenzar a ver cómo varía esto. ¿Cómo es? Cuando n vale 1, esto es 1. Cuando n vale 2, esto es 1 sobre 2 al cubo, que es 8. Cuando n vale 3, esto es 3 al cubo, que es 27. Bueno, después se hace más difícil, 4 al cubo, ¿no? 1 sobre 4 al cubo, 1 sobre 5 al cubo, ¿no? Bueno, si uno hace la cuenta aquí, y no más de 4 o 5 términos, rápidamente se da cuenta que el primer término es 1, eso está claro, y esto se hace cada vez más pequeño, digamos. No puede tener otro final que 0, digamos, ¿no? Pero 0 no pertenece al conjunto, porque ustedes tendrían que tomar infinitos términos, y esa es solamente una frase. No es posible hacerlo sin decir que es infinito numerable, digamos. Hay un número infinito numerable en el sentido
la sucesión decrece monótonamente, yendo de 1 hasta el 0. Bien. El primer, digamos, el máximo es 1 y el ínfimo es 0. En la otra cota. De modo que, por ejemplo, en el caso del número E, uno podría hacer la cuenta. Bueno, digo, 1 más 1 aquí, elevado a la 1. Después, 1 más 1 para N2. A ver cuánto vale esto si yo calculo 1 más 1 sobre 3 elevado al cubo, y así sucesivamente. Y van a ver que, bueno, acá está 2, claramente, y después esto tiende a una fracción de 2, o sea, en el otro extremo en realidad estaría 3. Digamos, esto está entre 2 y 3. A medida que uno va tomando este valor, bueno, va generando los decimales, digamos. Si uno hace esta cuenta, encuentra una primera aproximación, si hace esta otra, encuentra una aproximación más exacta, y así sucesivamente. Así que tiende hacia ese valor, ¿no? Y uno puede comenzar a trabajar acá de muchas maneras. O sea, qué sé yo, ¿qué pasaría si uno pusiera así, por ejemplo, logaritmo natural de n elevado a la logaritmo natural de n, siendo siempre n mayor que 1? Mayor que 1, porque cuando n es 1, esto es 0, y entonces 1 sobre ser infinito, esto también diverge, y bueno, explota todo. Si n es mayor que 1, para n mayor que 1, uno va a ver que esto también está dentro de 2 y 3. Y así sucesivamente, es decir, hay como una especie de generalización, digamos, del modo en que esta sucesión tiende a 0, o tiende en este caso a una cota que es 3, teniendo una cota inferior que es 2, y esta situación se replica cualquiera sea la forma, siempre que esta sucesión sea divergente. Uno va a poder demostrar que la forma general se acerca a la definición del número E, independientemente del modo en que construyamos esto, que, repito, tiene que ser divergente. De modo que en general esto se toma con n menor que 1, mayor que 1, perdón. Bueno, entonces esas son las cuestiones. Bueno, el álgebra de límites para sucesiones es exactamente igual al álgebra de límites que ustedes vieron en análisis 1. O sea, el límite, supongamos, ¿no? El límite de A sub n más B sub n, profe, el no límite de la suma no es se puede igual ver. a la suma de los límites. El límite del producto es igual al producto de los límites. El límite del cociente es igual al cociente de los límites, y así. Toda la, digamos, general, digamos, ¿no? Si A sub n más B sub n, voy a dar solamente esto, es límite de A sub n, límite, esto siempre es cuando n tiende a infinito, B sub n, ¿no? Acá, cuando n tiende a infinito,
cero está, en el cero hay definición, digamos, existe ese caso. Entonces, esta estructura en general se replica para todos los resultados que ustedes ya conocen vinculados con la sucesión, ¿no? Así que bueno, yo no sé si está si ingresó Sebastián Romero Rodríguez. ¿Está? Sí, profe. Estoy acá. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Todo bien, profe. Sebastián es fue un alumno destacado de Análisis 3, quería comentarles. Y hoy, está ayudándome, va a ser ayudante alumno de la cátedra, de la teoría, de modo tal que ustedes pueden recurrir a él ante alguna duda, alguna cuestión que necesiten y que no se haya visto suficientemente en la teoría. Pueden recurrir a él y pueden preguntarle. Bueno, con él estamos armando un trabajo práctico que acordamos va a estar disponible para ustedes el día sábado. Lo vamos a dejar, seguro, ¿vos lo vas a dejar ahí en el chat, Sebastián? Sí, profe, lo subo al grupo y en todo caso también lo subo al Moodle. Muy bien, perfecto. Entonces, ese trabajo práctico, ya van a ver, va a tener algunas cuestiones, algunas definiciones. No va a ser sobre sucesiones numéricas, sino sobre sucesiones y series de funciones. Es el tema de hoy en realidad. Estamos repasando esto porque vi ayer la clase del profesor Medina y me parecía que había muchas dudas. Me parece que era imprescindible que recorriéramos esto, aunque para algunos resultara tedioso, pero evidentemente hay una mayoría importante de personas que necesitan algún tipo de refuerzo de volver a recordar algunos resultados de análisis 1 que son directamente aplicables en este caso. Así que Sebastián Romero Rodríguez es el ayudante de cátedra